Bien, muy buenos días jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Yosimar Chirinos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra clase de geografía. Así es. ¿Cuál va a ser el tema? Otras categorías de protección. ¿Ok? Antes de irse del segundo bimestre pudieron ver algunas categorías y en este caso vamos a ver otras categorías de protección. ¿Ok? Bien, pero no sin antes mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase. Bien, entonces, la primera recomendación va a ser, asegúrate de estar en un espacio calmado, ¿ok? Sin mucho ruido. De preferencia, colócate audífonos para escuchar mejor la clase. Tercera recomendación es evitar realizar otras actividades mientras observamos el video, ¿ok? Recuerda concentrarte en lo que estás viendo, lo que estás oyendo. De esta forma vas a entender mucho mejor el tema y te va a agradar bastante, ¿sí? A concentrarnos. Cuarta recomendación, recuerda también tomar apuntes de la clase para el examen, ¿no? Y para que también pues te pueda servir de alguna u otra manera. Y una quinta recomendación, recuerda anotar tus preguntas, ¿no? O consultas que tengas y compártelas en la hora de asesoría. De esta forma vamos a poder resolver tus dudas y también ampliar mucho más el conocimiento entre todos tus compañeros y el profesor también. Por supuesto que sí. Bien, entonces vamos a pasar a ver el tema de otras categorías de protección. En este caso vamos a ver las reservas comunales. ¿Cuáles serán estas reservas comunales? ¿Ya? Vamos a ver sus características. Nos dice que son varios ecosistemas que cuentan con diversidad biológica relevante, ¿no? Hacen prácticas de manejo, en desarrollo de alternativas sostenibles de uso. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá, varios ecosistemas. Un ecosistema, en primer lugar, va a ser un lugar que pueda tener, digamos, eh, seres abióticos, ¿ya? Y bióticos. Es decir, seres vivos, como los animales, como las plantas, pero a la vez también el conjunto de las rocas, de lagos o de ríos, etcétera, ¿no? La conformación de ambos va a ser un ecosistema. ¿Está bien? Entonces, va a contar con diversidad biológica relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que va a ser importante para ellos poder conservar esa diversidad o esa cantidad de especies biológicas que tienen. Entonces, prácticas de manejo nos menciona una segunda característica, ¿no? Que habla del desarrollo sostenible, ¿no? Sostenible de su uso, es decir, que van a poder realizar actividades donde no deterioren del todo el suelo, ¿no? O el espacio donde se encuentren, sino que van a saber utilizar hasta un determinado punto y luego de ahí dejar que otra vez se regenere ese espacio, ¿no? Para que de esta forma también la actividad pueda ser sostenible, que se sostenga, ¿no? Hasta un cierto punto donde cada año me vuelva a generar lo mismo que me ha generado un año anterior. ¿Ok? Debemos entender ello. Luego, uso directo de recursos silvestres, de la flora, de la fauna, recursos hidrobiológicos. ¿Qué quiere decir hidrobiológicos? Hidro, agua. Biológicos, referente a la vida. Entonces, peces, ¿no? Entre otros animales o especies biológicas, y el no aprovechamiento forestal maderero, así es, no aprovechan esta actividad forestal, ¿no? Referente a la madera, pero acá nos dicen que usos tradicionales según planes de manejo, nos dicen, ¿no? Y también está prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos, ¿no? ¿Por qué? Tienen la expansión de actividades agrícolas, pecuarias y extracción forestal. Quiere decir que gran parte del territorio con el que cuentan estas reservas comunales suelen ser bastante cuidadas y por ende bastante protegidas, ¿ok? Entonces acá vamos a ver cuáles pueden ser. Yanesha nos dice que está en Pasco, el Sira también en Huánuco, en Pasco y Ucayali, Amaracaeri en Madre de Dios, en Cusco y el Ayánica también en Cusco, ¿no? Bien, entonces acá vamos a ver una especie de reserva comunal. Digamos, también podríamos mencionar los Ayánicas, ¿no? O Pampamichi, como algunos de ustedes tal vez ha podido visitar o tal vez no, pero ha podido verlo a través de
diferentes páginas, redes, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que ellos aún llegan a conservarse? ¿Cómo es que ellos tal vez no necesitan ir, tengo que ir acá a Plaza Vea para poder comprar todo lo que necesito? No, ellos lo sacan de acá, ¿no? Tienen sus propias cosechas, sus propias actividades agrícolas que ayudan a qué? A que sean ellos mismos sostenibles, es decir, que nadie tenga que mantenerlos, por así decirlo, que nadie tenga que llevarles comida, sino ellos mismos se sostienen, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a su, digamos, agricultura, gracias a la diversidad biológica con la que cuentan, ¿no? Y sobre todo a la cantidad poblacional que son. Bien, entonces hemos visto ahí una reserva comunal que son muy interesantes, por supuesto, conocer, ¿no? Y ahora vamos a ver los bosques de protección. Los bosques de protección nos dicen que también eh, cuentan con uno o más ecosistemas, ya generalmente cuencas altas, mantenimiento de la cobertura vegetal, es decir, cuencas altas, ¿ya? Vamos a mencionar, por ejemplo, que podemos imaginarnos una catarata, por así decirlo, no va a contar con ellos esos bosques de protección. ¿Con qué más? ¿Qué más vamos a ver en estos bosques de protección? Vamos a ver las prácticas de manejo de desarrollo alternativas sostenibles de uso, ¿no? Sostenibles de uso. Igual que el anterior, todo aquello que vayamos a desarrollar, ¿no? O aquella práctica que vayamos a realizar debe ser sostenible, ¿ok? Debe ser sostenible y no debe más bien depredar. Bien, ¿qué más? Nos dice el uso directo de recursos silvestres como la flora, la fauna y los recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, ¿por qué uso directo de estos recursos? Porque les va a servir tal vez también para alimentación, ¿no? Para diferentes tipos de investigaciones, etcétera. Y también hay un uso indirecto para el turismo, la recreación, investigación y educación, ¿no? Entonces, estos bosques de protección no suelen prestarse mucho para esas actividades, pero sí para las otras actividades de recursos silvestres, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que hay un manejo de suelos y agua y también está permitido el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre y de productos forestales diferentes a la madera, ¿ok? Entre ellos vamos a encontrar el aledaño a la boca toma del Canal Nuevo Imperial, que está en Lima, ¿no? El Puquio Santa Rosa en La Libertad, Puy en Junín, San Matías en San Carlos, en Pasco, Pagaibamba en Cajamarca y Alto Mayo en San Martín. Entonces, esta es una de las categorías de bosques de protección, ¿no? Son algunos ejemplos. Bien, chicos, espero que más o menos podamos estar captando algunas características y también algunos lugares de lo que vendría a ser espacios protegidos, ¿no? Conservados. Bien, entonces también vamos a ver los refugios de vida silvestre. ¿Ya? Acá en estos refugios de vida silvestre, ¿qué quiere decir silvestre, chicos? Por si aún no lo recuerdan, silvestre o un animal silvestre es aquel que vive por sí solo, que no necesita que le den alimentos, que no necesita que le enseñen a, digamos, a mantener a su especie porque sabe reproducirse, sabe alimentarse, sabe, digamos, cómo vivir a solas, ¿no? Obviamente con su especie, pero sin la intervención del hombre. A eso me refiero y eso es silvestre, ¿ok? Eso es silvestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a poder ver? Una de sus características es que tiene una o varias comunidades bióticas, ¿no? Bióticas, es decir, vivas, de vida, en este caso puede ser especies de animales, de plantas, entre otras, ¿no? También nos habla de un hábitat de especies importantes como que son amenazadas, algunas son raras, otras son migratorias, es decir, van de un lugar a otro, y otras cuentan con recursos genéticos. ¿Ya qué quiere decir también recurso genético? Que de algún u otro modo va a ayudar a que también podamos extraer productos alimenticios de lo que crece, ¿no? Como digamos la papa, entre otros tubérculos que pueden crecer. También el mantenimiento o recuperación de especies y o del hábitat, vamos a ver en estos refugios de vida silvestre. Y también se da un uso directo de qué? Del turismo, de la recreación, de la investigación y la educación. En este caso sí se da un uso directo de esas actividades. En la intervención se da para el manejo del hábitat
o de especies, ¿ok? De especies. Entonces este es un refugio de vida silvestre, es decir, encontramos solamente animales silvestres. Si intentamos domesticar uno o tratarlo como si fuese un cachorrito, pues podría no resultar muy bien. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como la Quipampa en Lambayeque, los pantanos de Villa en Lima, así es, tal vez alguno de ustedes ha escuchado acerca de los pantanos de Villa o ha podido visitarlo. En este caso lo estoy colocando ahí en la imagen que se encuentra en Lima, exactamente por Chorrillos, ¿ya? Y luego de ahí un tercer ejemplo de refugio de vida silvestre serían los bosques nublados de Udima, que está entre Cajamarca y Lambayeque. Muy bien, acá las reservas paisajísticas. Hay una muy hermosa que ahora les voy a enseñar también, ¿no? Nos dice que en sus características es que cuenta con una o varias comunidades también bióticas, ¿ok? De vida. Y también nos dice que cuenta con características estéticas, paisajísticas sobresalientes. Así es, las reservas paisajísticas suelen ser muy llamativas estéticamente, ¿no? Muy hermoso, de hermoso paisaje, ¿no? Y se da un uso directo para los usos tradicionales armoniosos con el entorno, ¿no? Como la agricultura, también en viviendas, y también se da la intervención para el uso de recursos. Entonces, ¿cuáles ejemplos vamos a poder observar acá? Noryao y Oscochas, que está en Lima, Junín, y la subcuenca del Cotahuasi en Arequipa. ¿Okay? En este caso he colocado de Noryao y Oscochas esta reserva paisajística, pero no sin menospreciar a Cotahuasi, esta subcuenca que también es totalmente hermosa. Ambos son unas reservas muy hermosas de nuestro Perú. Los cotos de caza. Vamos a entender qué son cotos de caza. ¿Ok? Acá nos dice que los cotos de caza tienen la característica de que son una o más comunidades bióticas, es decir, una o más especies diferentes de animales, ¿no? De seres vivos, y en sus planes de manejo está el aprovechamiento de la fauna silvestre, ¿no? De la fauna silvestre. ¿Qué quiere decir esto? No, por ejemplo, acá tenemos un lugar, un ejemplo, es Angolo, el Angolo de Piura, es esta imagen de acá abajo, y luego tenemos a Shunchu Bamba, ¿no? En Cajamarca, pero vamos a referirnos al Angolo. Acá nos dice coto de caza, el Angolo. En Perú hay muy pocos cotos de caza, si no me equivoco, solamente hay dos, los mencionados acá, el Angolo en Piura y en Sunchubamba en Cajamarca. ¿Por qué se llamará cotos de caza? ¿Qué es eso, profesor? Cotos de caza es un espacio donde se practica el deporte de cacería. Así es. Sí, existe en el Perú, chicos, el deporte de cacería. ¿Y a cualquier tipo de animalito, a las plantas? No. Acá, por ejemplo, vemos qué tipos de animales pueden llegar a ser cazados, ¿verdad? Y así fuese uno pequeño o no, se practica este deporte. Y tenía entendido también por amigos de que estudiaron turismo, ¿no? Que posiblemente también ya desde un tiempo atrás estaban evaluando pues que este deporte o esta actividad turística, porque algunos van, si bien es cierto, por turismo, pero a la vez realizar ese deporte, eh, lo que se quiere es sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no debe ser un deporte hasta cierto punto el intentar cazar un animal silvestre encima, silvestre, que vive solo, que puede representar alguna categoría de peligro crítico, ¿no? O en peligro crítico, o amenazado, etcétera, ¿no? Entonces es complicado, pero ya entendimos que un coto de caza es un lugar donde se va a practicar el deporte de cacería, ¿ok? Bien, luego vamos a tener las zonas reservadas. En zonas reservadas tenemos las diferentes características. Primero, es de carácter transitorio, ¿ok? Y requieren de la realización de estudios complementarios. Entonces, ¿cuáles van a ser esos? ¿No? Carácter transitorio y requieren de realización de estudios complementarios. Por ejemplo, acá tenemos una lista de 3, ¿no? Chancaybaños en Cajamarca, Santiago Comaina en Amazonas, Cordillera Guaywash en Lima, Ancash, Huánuco, Sierra del Divisor en Loreto, Cayali, Humedales de Puerto Viejo en Lima, Río Nieve en Amazonas, Lomas de Ancón en Lima, Bosque Zárate en Lima, Illescas en Piura, Reserva Paisajística Cerro Capía en Puno, Yaguas en Loreto, Ancón en Lima, otra vez Ancón, y la laguna de Huacachina en Ica. Entonces, estas zonas reservadas son de carácter transitorio, seguramente o más que todo por el clima en el que se van a poder encontrar, ¿no?
Por supuesto que sí, es decir, no vamos a poder ir durante todo el año a visitar esa determinada zona reservada. Por ello también requieren de la realización de mayores estudios que complementen lo ya investigado en cada una de estas reservas. ¿Ok, chicos? Y bien, esta sería la tarea domiciliaria que vamos a realizar es responder las preguntas del 1 al 5 de la página 24. Bien, chicos, entonces recordarles una vez más que si en caso hay alguna duda, hay alguna pregunta sobre el tema, debemos apuntarlo para que de esta forma así en la hora de asesoría podamos seguir mencionándolo, podamos seguir nutriendo mucho más la idea que ya tenía en mente previamente al observar el video de la clase. ¿Está bien, chicos? Bien, entonces ahora sí ya culminando, quiero agradecerles, muchas gracias por su atención. No olviden recoger sus preguntas para poderlo hacer llegar en la hora de asesoría. Eso ha sido todo por ahora con el profesor Yusimar Chirinos. Ya nos vemos pronto, chicos. Cuídense.